Muy bien, pues vamos tomando nuestro lugar y vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Os damos la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando en estos momentos a través de la radio Oasis FM. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Podáis también ser bendecidos en el mensaje de hoy. Y tengo que reconocer que el mensaje de hoy es muy complicado de predicar. Es muy complicado de predicar, ahí tenéis el título de la predicación, no es un juego, porque es uno de los mensajes más duros, más difíciles, más directos, más controversiales que un día Jesús pronunció. Si bien es cierto que Jesús predicó sobre el mensaje del amor, sobre el mensaje del perdón, sobre el mensaje de la misericordia, sobre el mensaje de la restauración, también es cierto que Dios, Cristo encarnado, en ese sermón del monte, hubo una parte donde fue extremadamente duro, no para gente que no conocía de Él, sino para gente que andaba con Él. ¿Y cuántos de los que estamos hoy aquí andamos con Jesús? Este mensaje es para ti y para mí. No fue diseñado, lo vuelvo a repetir, para gente que no conocía de Dios. Jesús está sentado y tiene un público. Están sus discípulos, pero también están sus seguidores. Y a esos discípulos y a esos seguidores les dice lo siguiente en Mateo 7, versículo del 21 al 27. Imagínate que Jesús está sentado aquí enfrente y comienza a decirte esto que vas a escuchar ahora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Muchos de quiénes? De los que están, de los que le siguen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que me oye y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, de nuevo, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Te he dicho antes que este mensaje no fue diseñado para gente que no conoce de Dios, sino que fue tratado en un contexto donde había mucha gente que aparentemente tenían que ver algo con Jesús. Sin embargo, lo que dice el texto es que no tenían nada que ver con Él. Es un mensaje duro, es un mensaje directo, es un mensaje que no tiende a intentar endulzar el pastelito o el café. Es un mensaje que tiene que ver con tu salvación. Es un mensaje que tiene que ver con la posibilidad de que tu nombre esté escrito o no esté escrito en el libro de la vida. Es un mensaje que a algunos no les gusta predicar porque es bastante violento, pero déjame decirte algo, es como el cirujano que se tiene que sentar contigo y te dice, ¿sabes qué es lo que tienes? Tienes un cáncer. En ese momento te da el día. En ese momento es desagradable, pero si ese cirujano te lleva a quirófano y te abre y te extirpa eso, será toda una bendición para tu vida. La noticia es desagradable, pero si tú permites que el cirujano, que el Espíritu Santo abra tu corazón y cambie tu presente, va a ser un antes y un después en tu vida.
El creyente es el que hace, no el que dice. Eso es lo que dice este texto. No el todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, ese entrará en los cielos. No es el que dice, es el que hace. Sabéis que Oasis tiene una sola visión: ser y hacer discípulos. ¿Por qué estamos tan ensimismados? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en eso? Porque tiene que ver con tu salvación. No se trata de decir, se trata de hacer. Y hacemos lo que Cristo hizo, porque somos sus discípulos. ¿Discípulos qué es? Aquella persona que sigue a un maestro y engendra en el corazón suyo la visión de su maestro. Entonces nosotros como iglesia no podemos apartarnos de un concepto de discipulado que tiene que ver con emanar el carácter de Jesús en nuestras vidas. El que tú eches demonios, según este texto, el que tú profetices, según este texto, o el que tú sanes, según este texto, a través de los dones que Dios te ha dado, no te capacita o habilita para entrar al reino de los cielos. Porque una cosa son los dones y otra cosa es el carácter. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice Dios que Dios estableció ministerios, pero también repartió dones. Y los dones pueden empezar muy bonitos, pero hay gente con dones maravillosos que cuando se mueven son culebras dañinas y venenosas. Con Jesús lo hicieron. Lo destrozaron por completo. Y eran gente maravillosa. Había gente que abría su boca y eran maestros de la ley. Gente que supuestamente andaban con él. Lo dejaban en el camino. Una de las cosas que tenemos que ver muchas veces, tristemente, es cómo hay gente que comienza en el Señor, pero que abandona los caminos del Señor. Algunas veces me preguntan: pastor, ¿y tú cómo te sientes? Digo, mira, no me siento mal porque no es mi responsabilidad lo que otro haga. Mi responsabilidad es lo que yo haga. Pero no me siento mal porque en Juan 6:66 dice que a partir de que hablaba Jesús duro, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, lo dejaban y se volvían hacia atrás. Si lo hicieron con Jesús, lo harán con nosotros. La cuestión no es lo que hagan con nosotros, la cuestión es que hagamos nosotros en nuestra vida espiritual. Porque tu vida espiritual no depende de cómo otro se comportó contigo. Hasta cierto punto depende cómo tú reaccionas hacia lo que ocurrió, ¿verdad? Pero discípulo no es el que hace. Perdón, es el que hace, no es el que dice. Cristo estaba hablando en ese momento y en ese día Jesús dijo: me importa bien poco cuánto sea de talentoso, qué bueno sea hablando, qué bueno seas predicando, qué bueno seas repartiendo alimentos, qué bueno seas tocando instrumentos, qué bueno seas conversando con las personas. Lo que a mí me importa de ti es tu carácter. Y nuestro carácter se mide día a día a la luz de la palabra de Dios. Tu potencial es cero importante. Lo que realmente valen son tus frutos. Por eso vemos gente con voces vacías y gente con corazones llenos. ¿Llenos de qué? De la presencia de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Llenos del celo por las cosas de Dios. Si tú ya no sientes celo por las cosas de Dios, si no sientes celo por la casa de Dios, si no sientes celo por tus hermanos, si no tienes celo por las cosas que tienen que ser muy básicas en el Evangelio, algo está pasando en tu corazón y tienes que rápidamente examinarte, porque Dios te está dando la oportunidad de hoy de cambiar tu vida. Hay una verdad oculta cuando se dice Señor, Señor, y es que a veces todas esas palabras están demasiado huecas. No hay vida, no hay llenura, no hay plenitud. El estilo de vida habla más
que lo que uno pueda decir, ¿verdad? ¿Y cómo puedo decir, o cómo puedo saber si estoy en el camino correcto? Porque mi vida es más proclive a hacer lo que la Biblia dice que a decir lo que la Biblia dice. ¿Has visto que hay gente que son maestros de todo, pero maestros de nada? Que te hablan de compromiso y ya no se comprometen. Que te hablan de la generosidad, pero que ellos no son generosos. Que te hablan del esfuerzo, pero ellos son los menos esforzados. Está hueco esas palabras, son vacías, no tienen sentido, no transforman. Y el Señor nos llama en este mundo, en este día, a este mundo, a hacer más cosas como las que Él hacía. No tanto decir, sino hacerlas. Por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra del Señor que el creyente es el que edifica sobre la roca, no sobre la arena. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Qué hizo? Quiero mostrarte una imagen, 2 imágenes hay. Una casa edificada sobre una roca y una casa edificada sobre la arena del mar. Es una imagen bien sencilla que todo el mundo entendemos. ¿Quién edificó esa casa? O esas casas, alguien, no sé quién. ¿A quién le toca edificar tu casa? A ti. Dice el texto: y lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Quién edifica la casa? ¿Es Cristo el que edifica la casa? No. Tú edificas tu propia casa con Cristo o sin Cristo, pero el que la edifica eres tú. La vida, la naturaleza de Cristo es parte de lo que tú has construido, porque tú has tomado decisiones que te están llevando a construir en firme o en tierras peligrosas. La Biblia es clara. Dice la palabra de Dios que el que edifica sobre la casa es un hombre prudente y el que edifica sobre la arena es insensato. O sea, que tú caigas no depende ni de la gracia de Dios. O sea, que tú caigas no depende del enemigo, no depende de factores externos. El 100% de las caídas en el ser humano tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué lo sé? Porque Pablo, Silas no cayeron en medio de la opresión. Se mantuvieron firmes y cantaron y glorificaron a Dios en medio de la prueba. ¿Es fácil? No. Pero está en nosotros según construyamos cómo reaccionamos. Entonces, lo que tú decidas, eso es lo que tú vas a tener. No señales a otros, señálate a ti. Yo sé que tú no lo haces, yo sí. Yo cuando hay alguien yo cuando estoy mal digo, no, es que aquel fulanito me hizo. Y después cuando vi al altar de la oración, el Espíritu Santo me dice: déjate de fulanito, eres tú el que estás permitiendo que ciertas cosas entren a tu corazón. O cuando le echamos la culpa al diablo, no, es que el diablo no, déjate, que muchas veces el diablo está más tranquilo de lo que tú te piensas. Eres tú con tus propias decisiones las que te estás atormentando. ¿O de dónde viene la ansiedad? De tus propios pensamientos, lo que estás pensando. El enemigo en un momento determinado puede meter ciertos dardos, pero es que hay muchas veces, hermanos, donde el 100% se lo echamos al enemigo la culpa, ¿eh? ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? Hoy todo el mundo en televisión, ¿qué hacen? Tirar responsabilidad hacia otros tejados. Y todo eso muchas veces lo engendramos, lo tomamos y también lo aplicamos en nuestra vida espiritual. No, es que aquel no, déjate de rollo. Eres tú, con tus propias decisiones, el que estás edificando tu casa. Pero tú tienes que elegir entre ser alguien sabio o alguien insensato, porque al final de esa historia dice que el insensato llevó una gran ruina. ¿Sabes cuál es la ruina? El infierno, según este texto. Tú sabrás cómo quieres edificar tu casa. Mi responsabilidad es hablarte en el día de hoy lo que el Señor me ha hablado. Y esto no es un juego, hermano. Esto se trata de tu salvación. Se trata de tu vida. Si no eres capaz de mirar por tu propia vida y edificar sobre tierra firme, ¿cómo vas a mirar por la vida de los demás? ¿Cómo tú te atreves
a establecer la vida de otras personas cuando tu propia vida está fundada sobre la arena? ¿Qué vas a edificar? ¿Dónde estás edificando? Porque aquel que edifica sobre la roca toma decisiones en base a principios muy sólidos. Son personas que son un ejemplo a seguir. Viven con integridad. Son honestos. Viven lo que han creído. Son personas que practican el perdón. Piden perdón, rectifican y no lo hacen más, o perdonan y son sabios y establecen límites para que no sean heridos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el perdón es decirle a todo el mundo sí y ven, aquí no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Y como soy sabio y como sé que tú no has cambiado, me protejo. ¿Me estoy explicando? Deja de pensar que el perdón es que todo el mundo puede hacer contigo lo que te dé la gana. Perdona, sé libre de rencillas, de rencores, pero aplica los principios de Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Perdonaba y seguía. Perdonaba y seguía. No se anclaba al pasado. Son personas que dedican tiempo a la oración, ¿verdad? Ya estuvieron un grupo aquí lindísimo, el grupo de intercesión, que hace un trabajo maravilloso. Y mientras algunos estábamos allí sudando la gota gorda, ¿verdad? Los jóvenes que estuvimos allí, bueno, yo no soy joven, pero estuve allí con ellos, ¿no? Estaba aquí un grupo de intercesión clamando para que Dios haga algo en tu vida. ¿Tú sabes que hay gente que está orando por ti? Que hay gente que tiene pasión por ti. Que hay gente que te ve y ve que estás destrozado y en vez de quedarse en su casa, se viene hasta aquí, cogen un autobús, 2 autobuses, hacen transbordo, caminan, pasan el puente, vienen aquí para clamar por ti y por mí. Son personas que están edificando sobre roca. Son personas que sirven a Dios y también sirven a los demás. No les pesa llegar entre semana a limpiar el templo, la casa de Dios. Ese concepto de excelencia que nosotros tenemos, que es dejar las cosas mejor de las que las encontramos. Vienen aquí, limpian, se preparan, se levantan temprano, te preparan tostadas, se van al supermercado a comprar los taquitos de jamón, vienen para acá para comprobar el sonido, están ensayando el grupo de alabanza, por allí están con los niños, por otro lado están construyendo. Son gente que le sirven a Dios y que le sirven a los demás. Son personas que establecen su vida sobre la roca. Jesús no vino para ser servido, dice la palabra de Dios, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. El ejemplo de Jesús es servir. El ejemplo del diablo es ser egoísta. En esta vida donde siempre es mirar hacia adentro, Dios nos llama a mirar hacia afuera. Dejemos de estar continuamente mirando hacia nosotros mismos. Y esas personas, ¿sabes lo que ocurre con ellas? Siguen creciendo porque han establecido su vida sobre la roca, sobre la verdad, sobre Cristo. Cuando alguien establece su vida sobre Cristo, no se estanca, todo lo contrario. Ve oportunidades en medio de la vida para poder crecer. Pero aquellos que edifican sobre la arena son personas que toman decisiones impulsivas sin medir las consecuencias. Si tú no amas, si tú no perdonas, si tú eres un resentido, si tú no eres humilde, si tú no eres compasivo, si tú no eres íntegro, si tú no tienes fe, si tú no eres generoso, si no eres servicial, si no buscas la verdad, si no buscas la verdad, no tu verdad, si no buscas la verdad, solamente hay una verdad absoluta, la palabra de Dios, no hay relativismo en el Evangelio. En este mundo donde todo es relativo, la palabra de Dios no es relativa. La palabra de Dios es sí y amén. Si tú no buscas de la verdad, si tú usas palabras corrompidas, si tú no permites la corrección en tu vida, ten mucho cuidado y arrepiéntete pronto, porque estás edificando sobre roca. Sobre lo superficial estás edificando, y lo que te va a llegar a tu casa, antes o después, es una gran ruina. Es cuestión de tiempo. Pero al final, aquellos que no hacen la voluntad de Dios, el que no hace
Repito, el que no hace la voluntad de Dios, no importa cuántos versículos bíblicos, si tú dices yo amo a Dios, pero tú andas una vida como a ti te da la gana, insultando al Espíritu Santo con tus hechos, entonces tú te estás buscando tu propia ruina. Y en tercer y último lugar, voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando. El creyente, es dura la palabra de hoy, es dura. Soy consciente de ello. Pero espero que estés permitiendo que el cirujano, el Espíritu Santo, pueda tratar con tu corazón en el día de hoy. Porque es cierto que si tú permites que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón, entonces hoy es un día de buenas noticias. Y el último punto, el creyente es el que se esfuerza. El creyente es el que se esfuerza. Lucas 13, del 22 al 28, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mira qué pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Imagínate que el Señor viene a por nosotros, o que fallecemos y nosotros vamos a su presencia. Ahora tú quieres entrar y dice el texto: os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Te ves golpeando, intentando entrar, o te ves entrando? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y delante de ti hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a hombres íntegros, ¿verdad? A Abraham, vais a ver a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La palabra clave en este texto es esforzaos. Esforzaos. Vivimos en una generación del poco esfuerzo. Y para entrar en el reino de los cielos requiere esforzarse, entrar por la puerta angosta, por la puerta ancha. Y cuando uno se esfuerza, uno tiene que pagar un precio. A mí me molestaría mucho que trabaje de día a día y cobre lo mismo que el que trabaja 3 horitas diarias, teniendo el mismo trabajo. Sería injusto que alguien que se está esforzando, y cuidado con aquellos que dicen: tú no tienes que esforzarte porque Dios te regala todo. No es así. Dios te regala la salvación, la gracia para aquellos que andan conforme a Jesús andó. Jesús mismo dice: intentarán entrar, pero no podrán entrar. Y diré: nunca os conocí. ¿Qué significa esforzarme por entrar por la puerta estrecha? Es un llamado a tomar el camino de una fe auténtica. La puerta angosta simboliza
el compromiso y la dedicación necesarios para seguir a Cristo. No es un camino fácil ni popular, pero es el que conduce a una verdadera vida. Esforzarnos, es un llamado de esforzarnos a ir en contracorriente al pensamiento de este mundo caído. A mí muchas veces me da miedo cómo hay ciertos patrones como el chisme, como la crítica, como la murmuración dentro de la iglesia, que se ve como algo normal, pero que es una camada de destrucción masiva. Y como lo hacen los de Telecinco, y como lo hacen otros hermanos, y como lo hacen tal persona, yo lo hago, cuando la Biblia dice que nuestra forma de vivir no puede ser como vive este mundo. Es un llamado a esforzarnos y contracorriente con el estilo de pensamiento de este mundo caído. ¿Por qué? Porque es fácil entrar por la puerta ancha. Es placentero, hermano. Cuando te lo ponen todo en bandejita para deleitarte en tus pasiones desordenadas. Eso es fácil. Lo complicado es decir no a la tentación. Y Dios nos llama a decir no y entrar por la puerta estrecha. Es una puerta muy estrecha. Es una puerta que requiere mucho esfuerzo, pero es una puerta que te lleva a la bendición en tu familia y al bienestar en tu casa, en los que están alrededor tuya. Y tú tienes que decidir, ¿edifico sobre casa o edifico sobre la arena? Por la puerta angosta se entra a través del sacrificio. Y el sacrificio es renunciar a ciertas cosas que para mí no necesariamente son malas o pecados, pero a veces son no deseables, ¿no? En un momento determinado, ¿no? El sacrificio se refiere a dejar atrás el egoísmo, a disponerte a enfrentar situaciones difíciles, pero a confiar de que el Dios que te llamó es el Dios que te va a proteger si tú alineas tus decisiones conforme al corazón del Señor. Hay momentos donde te apetece hacer las cosas a tu manera, pero si algo me he dado cuenta es que cuando lo hacemos a nuestra manera, de lo que sembramos eso recogemos, hermano. Cuando tú ves a un hermano, una hermana que tiene vida en su corazón, que tienen palabra de bendición, que se ponen delante tuya y dicen, madre mía, el chute de bendición que me acabo de llevar, no es porque haya entrado por una puerta ancha, sino porque decidió entrar por una puerta estrecha. Pero cuando vemos hermanos que simplemente son consumistas, que tienden a chupar la sangre del otro, no es responsabilidad de alguien, es tu responsabilidad. Tú edificas tu casa. Cuando yo estoy enfadado, cuando estoy que me salgo de quicio, tengo que esforzarme por irme, hincarme de rodillas 1 hora, 2 horas, hasta que se me quita toda la tontería. Pero me cuesta. Pero tengo que tomar decisiones. Porque esta iglesia no necesita de mí. Dios me quita y pone a otro. La obra no es de personas. La obra es del Señor. Y Dios pone y Dios quita conforme edifican las personas en su vida. Aquellos que entran por las puertas angostas es porque han sabido tomar decisiones. Decidieron seguir a Cristo, decidieron romper con un estilo de vida para entrar a vivir en el estilo de vida del Señor. Y aquellos que entran por la puerta angosta, y eso luego Susi va a comentarlo, porque la semana que viene estaremos empezando una enseñanza muy bonita que nos va a ocupar bastante tiempo, bastante domingos. Pero aquellos que entran por la puerta angosta son personas que atraen recompensas de Dios. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes que hay recompensas que solamente están dadas para gente que han edificado sobre roca? Sobre la roca. Aunque el camino es estrecho y desafiante, los que eligen caminar por ese camino encontrarán una vida llena de vida, de paz y de una relación profunda con Dios.
Dios no da galardones, reconocimiento a aquellos que nunca se esforzaron. ¿Tú te crees que es verdad que Cristo va a dar galardones a alguien que no se esforzó? Nuestro Dios es justo, es santo, es perfecto, ama la verdad, es recto, es imparcial y va a recompensar con la salvación a aquellos que hacen todo lo contrario para nada. Dios es un Dios justo y recto y que ama la verdad, que ama su propia palabra. Dios es un Dios que no premia a aquellos que le importa bien poco la familia de la fe. No va a premiar a aquellos que no quieren servirlo. No va a premiar a aquellos que se justifican, en vez de arrepentirse de su pecado, se justifican tirando balones hacia otro lado y manifiestan que sus frutos están podridos. No puede Dios bendecir eso, porque si Dios bendijera eso, entonces no sería justo. Iría en contra de su palabra, de los textos que hemos leído. Él dice en su palabra que Él vomita de su boca a aquellos que son tibios. Aquellos que simplemente dijeron: Señor, Señor, hey, me habéis llamado, pero no os conozco. A esos indiferentes que hoy pasan por muchas iglesias del mundo, yo les pido que oren para que Dios traiga temor a sus vidas. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor se ha olvidado dentro de la iglesia. Y habrá un día donde el juez se levantará y llamará a cada uno por nuestro nombre. Y le diremos: Señor, Señor. Y algunos dirán: bienvenido a casa. Y a otros les dirá: no os conozco. Por eso hoy es un día de aplicar. ¿Conoces a Dios o solamente conoces su nombre? ¿Conoces a Dios o solamente conoces a su nombre? Si Cristo no es mostrado a través de tu vida, entonces tú no eres un verdadero discípulo. Ten cuidado y anda en el temor de Jehová, porque sus ojos son tiernos, pero dice la Biblia en Apocalipsis que por sus ojos sale fuego consumidor. Y llegará un día donde Él se levante. Y no es un juego. Hay gente que viene a jugar al evangelio y sí o no, y sí o no. Cuidado, no es un juego, hermano. Sé que es una noticia dura, pero es una noticia necesaria para que el cirujano abra y estirpe todo lo que hay dentro. ¿De qué depende que estirpe o no? Una decisión tuya. Tú sabrás dónde quieres edificar. Decir al Señor: abre, o decir al Señor: sigamos jugando. Es una decisión tuya. Es un llamado a arrepentirte y a salir de toda comodidad que está provocando que tu vida se haya encangrenado, se haya enfriado. Y esto, cuidado a los que llevamos muchos años en la fe, porque no estamos exentos de caer en ese error. Pero Dios, a través del arrepentimiento, nos llama hoy. Si tú dices Señor, Señor, pero haces todo lo contrario, lo que el Señor establece, entonces no, es mejor que no digas Señor, Señor, porque Cristo no es Señor de ti en nada. Pero si hoy dices: entiendo el mensaje, Antonio, entiendo que el Espíritu Santo hoy ha querido hablarme con dureza porque me he deslizado, entonces hoy no es un día de malas noticias, sino son de buenas noticias. Es un día de buenas noticias para ti. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojitos. Y digo que cierres tus ojos no porque vaya a pasar algo especial, sino para que no te distraigas. Y te prometo que si el Espíritu Santo no dice lo contrario, yo termino en 3 minutos. Porque es un llamado al arrepentimiento. Porque si no accedes al arrepentimiento, entonces el que pierde vas a ser tú. Y para aquellos que están andando en los caminos correctos, os felicito y os digo de parte del Señor que sigáis enfocados. Y esta mañana le pedimos perdón al Señor. Señor, perdónanos, Dios mío.
Espíritu de Dios, perdónanos. Jesús, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Yo creo, Señor, en la restauración, porque yo mismo he sido restaurado por tu poder, Dios mío. Yo creo en las nuevas oportunidades porque tú me has dado nuevas oportunidades, Señor. Yo creo en un cambio de estilo de vida porque tú has provocado en mí, a través de las decisiones tomadas, un estilo de vida diferente al que andaba, Señor. Yo creo en tu poder, Señor. Y creo que en cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, ellos pueden tomar decisiones sabias y no decisiones insensatas. Espíritu Santo de Dios, donde edifiquemos depende de nosotros mismos. Y te ruego, Señor, que en esta mañana, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o escuchando a través de la radio en esta hora, Señor, den un paso hacia el frente, Señor, diciendo: Dios mío, perdóname, me arrepiento, me pongo en tus manos para no decir sino hacer lo que tú haces. Quiero engendrar, Dios mío, tu forma de ser en mí. Quiero dejarme de tantos rollos, de frases hechas que están vacías, que retumban por todos lados porque no provocan cambios. Son frases bonitas pero sin sustancia. Quiero dejarme de empezar a ver la vida como algunos me la venden. Quiero aplicar tu palabra sobre mi vida. Quiero ser un discípulo y no un seguidor. Señor, yo sé que tú estás tocando los corazones esta mañana. Si hay inquietudes en hermanos que hoy están aquí, que tengan la valentía de llegar hacia sus líderes, hacia sus pastores, y puedan hablar en confianza para que puedan ser dirigidos, Dios mío. Que no se aíslen, que no piensen que nosotros vamos a ser personas que van a estar atacándoles. Todo lo contrario, vamos a ayudarles, vamos a acercarles herramientas, materiales para que puedan edificar sobre el lugar correcto, Dios mío. Y te doy gracias porque a pesar de ser una palabra dura, es una palabra que limpia el corazón y que purifica el alma. Te bendigo, Señor, y bendigo a tu iglesia Oasis. Y seguimos caminando como tú caminas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.